La serie que vamos a estar trabajando la hemos titulado Cristo y sus heridas. ¿Ok? Cristo y sus heridas. Vamos a ver qué nos tiene el Señor con esta temática. Por lo pronto, vamos a ir al fundamento bíblico de esta noche. ¿Qué les parece? Vamos a Isaías 53 y vamos a los versículos 4 y 5, donde nos indica la palabra que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa frase la vamos a estar repitiendo vez tras vez. Vamos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Una vez más. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Ahora denle un aplauso fuerte al Señor. Me gustó cómo frasea este pasaje bíblico la Nueva Traducción Viviente. No lo tienen allí, solo lo van a escuchar. Y se lo voy a leer desde el versículo 2, como lo dice. Dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Y el versículo 3 dice de la siguiente manera: fue despreciado y rechazado. Diga, ha sido rechazado en esta vida en algún momento dado, rechazado o despreciado. Pues él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor, esto me voló la cabeza, conocedor del dolor más profundo. Ay, es que mi dolor, él fue conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y el versículo 4 dice: sin embargo, diga sin embargo. En otras versiones sería un pero, ¿verdad? Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque ni una sola gota de la sangre derramada en su cuerpo cayó por tierra sin tener su cumplimiento. Amén. Amén. Mire, en esta serie está enfocada en todo tiempo, en todo momento, en las heridas que Jesucristo sufrió en la cruz. Vamos a estudiarlos en ese tiempo de Calvario, ¿verdad? Vamos a estudiarlas desde la perspectiva natural. Y apenas hay mucho que discutir, mucho que hablar. A duras penas le vamos a dar, y que usted entonces siga investigando más, que le dé ese gusto por saber. Vamos a estudiarla desde la esfera natural, desde la esfera psicológica y desde la esfera espiritual. Y vamos a examinaremos la tipología, vamos a examinar la simbología de las heridas en su cabeza, diga cabeza, espalda, manos, pies y costado. Vamos a ver cómo cada herida está ligada a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional y física. Vamos entonces a verlo
biología versus emociones y mente. ¿Ok? Lo primero que le quiero señalar en esta noche, ¿verdad? Conforme a este tema, es que el cuerpo físico habla. Diga, el cuerpo habla. El cuerpo habla. Eso tenemos que entenderlo en todos estos estudios. El cuerpo habla. Nuestros cuerpos nos advierten de algo de lo cual en la gran mayoría de los casos no somos conscientes. ¿Ok? No pensamos y actuamos con conocimiento pleno de las conexiones existentes entre el cuerpo y la mente. Hay mucha falta de conocimiento de nosotros mismos. ¿Ok? La realidad es que el cuerpo físico protesta. Dice, me duele, protesta cuando no filtramos adecuadamente los conflictos que surgen en la mente. Les repito, el cuerpo protesta cuando no filtramos adecuadamente los conflictos que surgen en la mente. La raíz del conflicto surge en la mente. Diga, mi cabeza, mi mente, mis pensamientos. ¿Ok? Los traumas o golpes emocionales vividos en algún momento de nuestras vidas ciertamente afectan nuestra humanidad. A unos más, a otros menos, pero siempre afectarán nuestra humanidad. Y escuche esto, de no filtrarlos adecuadamente, el cuerpo se encargará de hablar lo que callemos e ignoremos. ¿Estamos? Cuando yo finalicé prácticamente este trabajo, visitamos al naturópata, pues por la condición que tenía Milton, que estaba en una crisis por un ataque de gota. Y yo le doy gracias al Señor, porque entre broma y en serio, él me decía, este cuerpo chota, como habla, decía él. Y yo decía, gracias Dios, gracias Señor. Él habla, pero él lo decía de esta forma jocosa, ¿verdad? Nos decía, el cuerpo es un chota, él habla. Él dice lo que callamos. ¿Ok? Así que creemos, gente linda, que ciertamente hacernos conscientes, esto es algo sumamente importante en que usted debe agarrar y apropiarse. Diga, hacerme consciente, ¿ok? Hacerme consciente de las protestas del cuerpo, conocer las funciones a nivel físico, emocional y mental en comparación con las heridas que Jesucristo llevó en su cuerpo, nos conducirá a recibir la promesa de sanidad que Él pagó en la cruz del Calvario. O sea, yo me hago consciente de lo que está pasando, lo conecto con la revelación de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y ciertamente se puede dar algo dentro de mi interior, es lo que queremos, que se meta allí dentro de nuestro espíritu y lo agarremos y agarremos esa sanidad que ya Jesucristo, por su llaga ya fuimos curados. Por su llaga ya fuimos, eso es. Por su llaga ya fuimos curados. Aleluya. Entonces, escuche esto. Siendo instruidos en estas funciones vitales, crearemos conciencia de lo que ha estado pasando en nuestras experiencias de vida. Creemos que adquirir este conocimiento desatará nuestra sanidad integral. Necesitamos ser sanos, hermano. Hoy yo le decía a alguien que llamó pidiendo oración y yo le decía, hermana, vamos a orar, vamos a clamar al Señor para que seas sana, para que puedas adorar a tu Cristo de la gloria con esa libertad que Él se merece. Que tu cuerpo no sea un claustro para impedirte que tú alabes al Señor. ¿Verdad que a veces nuestros cuerpos sentimos como que nos aprisionan para nosotros poder adorar libremente al Señor? ¿O soy yo la única que le ha ocurrido eso? ¿Verdad que sí?
Sentimos como que estamos metidos en una prisión. Este cuerpo es como una prisión que a veces no nos permite, una dolencia en el cuerpo, no nos permite adorar realmente como nosotros quisiéramos adorar al Señor. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos desde ya, desde el saque, que nosotros si ya estamos sanos, vamos a ser más sanos todavía. Y si hay algún enfermo, vamos a recibir la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Sí, le damos un aplauso al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Ok, mire esto. Las experiencias físicas, las experiencias emocionales y espirituales que vivió Jesús tienen para nosotros un gran valor. Jesús sufrió serios traumas, serios traumas a nivel físico y a nivel emocional. Es por ello que nos es menester estudiarlas. Bien dice la palabra que por falta de conocimiento, ¿qué pasa con el pueblo? Perece. Entonces, con el propósito de entender con mayor claridad el tema de Cristo y sus heridas, vamos a examinar, lo primero que vamos a examinar con relación a la temática es el significado de la palabra trauma. Diga trauma. Ok, vamos a analizarla un poquito antes de entonces entrar en cancha con las heridas de Jesucristo directamente. ¿Está bien? Mire, trauma se define como una lesión psicológica o física. ¿Ok? Un golpe, una lesión a nivel psicológico o físico. Otra referencia que encontré nos define que la palabra como un choque, diga un choque. Una impresión emocional muy intensa, impresión emocional muy intenso, causado por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente. En el consciente no, puede producirlo en el subconsciente de una persona, puede producir una huella duradera que no puede o tardará en superar. Eso es trauma. ¿Ok? Eso queda como un sello grabado en el subconsciente del individuo, ¿ok? Traumatismo, habla de traumatismo, lesión o daño, eso ya a nivel físico, ¿ok? Un golpe, un estado donde entonces el cuerpo sufre, el cuerpo físico. Entonces, un trauma podemos definirlo como un evento inesperado. Diga, un evento inesperado. Yo no lo esperaba. De pronto me sorprendió. Estoy tranquilo, estoy tranquila, estoy feliz. De momento, un evento inesperado y negativo, causando frustración y mucho dolor emocional en el ser humano. No es algo de lo cual tú esperabas. Es algo que de pronto te sorprendió. ¿Ok? El recuerdo de ese evento, el recuerdo del evento o eventos son revividos una y otra vez por cualquier detalle parecido en lo más mínimo. Recuerden, eso se mete allí en el subconsciente, pueden pasar los días, pueden ir pasando los años y de pronto pueden ser revividos una y otra vez por cualquier detalle parecido en lo más mínimo. Un olor, un sonido, un objeto, activan en la memoria remota el evento. Es como si se encendiera un... Sí. Por ejemplo, recuerdo de la violencia física o emocional. El golpe de un puño puede causar trauma. Diga trauma. Una amenaza con un cuchillo. Trauma. El disparo de un arma puede causar un recuerdo que se va al subconsciente con el tiempo. Va allí, pero... La invasión inesperada de un toque, caricia o beso prohibido, violación sexual, un accidente en automóvil, una caída, el ataque inesperado de un animal, como por ejemplo un perro. De pronto, tú no ibas caminando y un parto difícil, un grito inesperado de dolor o de auxilio,
un charco de sangre, criaturas separadas y o rechazadas por su madre, gritan, lloran desconsoladamente. ¿Sabe qué? Tarde o temprano. Y como yo digo, un día, tarde que temprano, a lo largo de la vida, se dispara, se dispara. Tarde que temprano, en la vida, el cuerpo hablará el dolor del trauma. Y lamentablemente hay muchos seres humanos que caminan por la vida y no se da cuenta que a veces actitudes, reacciones tienen que ver con un trauma. Decisiones afectan. ¿Por qué? Por un trauma. ¿Usted se cree que yo podía hacer esto al principio de convertida? De agarrar un micrófono y hablar en público. Diga, no, 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 no. Por causa de trauma. Dios tuvo que meterse bien fuerte. ¿Por qué? Porque viví eventos de mucho dolor desde mi infancia, que se activaban de pronto en mi presente, causando serios conflictos. Miren, el evento vivido, el momento terrible, se convertirá en recuerdos grabados. Diga, tengo una grabadora en mi cabeza. Ay, grabados, recuerdos grabados en mi cabeza, en las recámaras más secretas del alma quedarán grabadas, instalando el evento en la memoria celular. Diga, memoria celular. Los recuerdos vividos del momento traumático se van a guardar allí. ¿Okay? Recuerdos que van a continuar interfiriendo en la conciencia del individuo. Hay gente que me dice, eso pasó hace tanto tiempo, ¿para qué traer eso? Es que ya yo ni me acuerdo. Diga, bloqueo, pero negación. Pero aunque lo bloquee y aunque lo niegue, eso tiene vida allí adentro, late, y esas memorias que no se han filtrado por el Espíritu de Dios, no se han filtrado allí en la cruz del Calvario, ¿sabe qué? Van a afectarnos, ¿ok? ¿Okay? De esa manera, recuerdos que van a continuar interfiriendo en la conciencia del individuo, y de esa manera los recuerdos se convierten en un arma poderosa, se convierten en gatillos mentales dispuestos a ser disparados a la menor provocación. ¿Sabe qué? Un ejemplo de eso es la ira. Diga, ira. Pero si era tan tranquilo, pero si era tan amoroso, y de pronto dispara ira, golpeando al otro, dañando al otro. ¿Por qué? Porque hay ira contenida de un trauma no resuelto. Por eso es que tenemos que resolver, tenemos que hacernos conscientes. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hiero al otro? ¿Por qué disparo de esta manera? Pues claro, porque son gatillos mentales de memorias que están allí sin resolver. ¿Ok? De dolor emocional. La gran mayoría de los eventos traumáticos marcarán una herida emocional que dejará su huella en el cerebro. Deja su huella allí. Actos violentos por un ser querido, crueldad humana son más dañinos que una catástrofe natural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las víctimas del rechazo, las víctimas del abandono, las víctimas de la violencia física o emocional se sienten defraudados, faltos de protección o seguridad. Es muy distinto, es otro ser humano que se suponía que me cuidara, que me diera seguridad, que me diera protección. Afecta de forma extraordinaria, mucho más que cualquier evento natural, cualquier catástrofe natural que se sobrepasa. Hubo pérdida, hubo cosas, pero nosotros podemos sobrepasar eso. Pero cuando se trata de otro, cuando se trata de una conexión almática, emocional, de amor de alguien que es... Ahí, ¿está viendo? Se suponía que le fueran suplidas protección, seguridad, amor en sus relaciones interpersonales con la familia, sociedad en general, y de pronto no fue así. Eso causa trauma, ¿ok? En estos días dieron la noticia de una niña que quedó conectada a una corriente eléctrica. Yo no escuché bien la noticia, lo poquito que pude escuchar. Y la señora trató de despegarla, pero no pudo. La niña se quemó en sus propios ojos, pero ella tenía en los brazos un niño de 7 años. Y relata ella
que el niño está en silencio, callado, no habla, en shock de lo que vio. Ese niño, si no es por la intervención divina, va a quedar marcado todo el resto de sus días por esa experiencia. Un nene de 7 años, yo le decía, Señor, ten misericordia. No solo de esa mujer que trató y se le fue, se le escapó de las manos, no pudo hacer nada por esa niña, sino también por ese niño. Esas memorias quedan tan grabadas que la víctima puede fácilmente desarrollar, escuche esto, patrones de angustia, ahí es donde se desatan, patrones de angustia, temor y pánico. Pueden ir en escalada ante situaciones que surjan en su presente. Eso ocurrió hace mucho. Yo estaba un baby, yo estaba un niño, yo era un adolescente, ya soy un adulto, ya, pero ¿sabe qué? Esas situaciones van a afectar nuestro presente. La huella de los eventos vividos puede durar toda la vida, ¿ok? Es como si la experiencia vivida ligada a las emociones se congelara en las memorias. Es como si quedaran allí congeladitas, tranquilitas, pero están allí, congeladas, ¿ok? Pueden pasar los años, pareciera que la alarma está desactivada, pero en los momentos más inesperados se activa como si fuera una emergencia. Se activa una alarma como si fuera una emergencia. Escuche esto, se activa una alarma dentro de uno como si fuera una emergencia. Por allí tienen algo que quiero que escuchen. ¿Estamos tranquilos? ¿Tranquilos? ¿Todo está bien? ¿Verdad que sí? No pasa nada. Pero de pronto suena la alarma. Vamos a ver si suena la alarma. Muerte. ¿Qué más te activa? ¿Qué más te activa esa alarma? ¿Ah? ¿Fuego? ¿Qué te activa? ¿Qué te activa? Sangre. ¿Qué te activa? ¿Qué te activa? ¿Ah? Miedo. Temor. ¿Qué más? ¿Ah? Desastre. Violencia. ¿Qué activa? Desesperación. Está sonando. Sigue sonando. Estamos en peligro. Hay que hacer algo. Correr, gritar, esconderme. ¿Ah? Parálisis. Todo está bien. No está pasando nada. Pero el cerebro está registrando. Amén. Ya estamos. Todo está bien. No pasa nada. Pero en mi cerebro, en mi mente, se activó algo, ¿ok? Suena la alarma buscando la manera de poder escapar ante el peligro. Aparece la angustia, aparece el miedo, ya rayando en pánico y de pronto reaccionamos. No hay peligro evidente. Todo está en nuestra mente. Todo está en mi mente. Mientras más brutal, impactante y horrendo fue el evento, más persistente es el recuerdo y el daño a nivel emocional, ¿ok? No importa si fueron eventos repetitivos. ¿Escuchó esto? No importa si fueron eventos repetitivos, como en el caso del abuso sexual, que son eventos repetitivos, físico o emocional. Y si fue un acontecimiento aislado, el daño causado emocionalmente puede tener el mismo impacto biológico. El mismo. Es que algunos me dicen, es que fue una sola vez. Una sola vez bastó para quedar traumatizado o traumatizada. Para que quedara allí un evento de dolor grabado que va a afectar todo nuestro ser integral. Va a afectar nuestras relaciones interpersonales. Porque tarde que temprano se dispara
Nosotros nos han enseñado que cuál fue el agente detonante, por qué te pusiste así. Es que mi esposo me dijo esto y aquello, pero cuando tú vienes a ver, realmente el agente detonante fue una tontería para la forma en que reaccionó. ¿Estamos? Algo que para cualquiera dice, pero ¿está viendo? ¿Ok? Palabras claves al momento de definir la palabra trauma son, número 1, incontrolable, incontrolable. Y la otra es sentirse profundamente impotente ante el evento. Trauma, algo que no lo pude controlar y algo que me hizo sentir profundamente impotente ante el evento. No pude hacer nada, no pude defenderme, no pude reaccionar. No. ¿Ok? Cuando el individuo se encuentra bajo el yugo incontrolable e impotente, siente que su vida está en peligro y que no hay nada que se pueda hacer para poder escapar, para escapar de ello. ¿Ok? Es a partir entonces de ese momento que se desatan serios conflictos de orden mental y emocional. La culpa, coraje, frustración, ira, resentimientos de toda índole. Si no se trabaja, esto va en escalada, en escalada, en escalada, cada vez afectando nuestro ser interior y afectando mis relaciones interpersonales, mis relaciones con el otro, chocando, chocando, chocando. ¿Ok? Toda esta introducción con el fin de que logremos adquirir conocimiento revelado de las heridas que sufrió Jesús, de las heridas que sufrió nuestro amado Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver entonces en un macro, ¿verdad? A raíz de esta, de definir la palabra trauma, podemos entonces entender un poquito más claro qué fue lo que pasó con Jesucristo allí en la cruz del Calvario. ¿Ok? Para todo creyente, las heridas de Jesús significan vida eterna, ¿cierto? Significan vida eterna y victoria en todo nuestro ser. Significa victoria en el alma, victoria en el cuerpo, victoria también en el espíritu. Amén. La agonía provocada por la tortura romana fue extremadamente dolorosa. Para nosotros eso fue y es significativo de gran victoria. Le damos un aplauso a nuestro amado Jesucristo. Jesús sufrió una de las formas más duras y dolorosas de pena capital jamás imaginada por el hombre. Así que le exhortamos a tener grandes expectativas de que algo grande viene, algo Dios hará en medio nuestro. Vamos a conquistar nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados. 1, 2 y 3. Por su llaga. Aleluya, aleluya. Ok, vamos a comenzar con la cabeza. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con la cabeza. Las heridas en su cabeza. Y para ello vamos a ver el fundamento bíblico en Mateo 27, versículos hasta el 29. Nos relata. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús ¿a dónde? Ayúdeme. Al pretorio. Y reunieron alrededor de él toda la compañía. ¿Y qué? Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Diga cabeza. ¿Qué es la cabeza? ¿Qué ocurre en la cabeza? Le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. La cabeza, ¿sabe qué? Es lo más importante, es lo más visible de una persona, ¿cierto? Está al descubierto
lo ve todo el mundo. Y es lo que socialmente entonces representa mejor la personalidad del individuo, ¿cierto? Usted mira su cabeza y ella representa su personalidad, ¿ok? La personalidad del individuo. Entonces, la cabeza es nuestro centro de comunicación. Diga, tengo un centro de comunicación en mi cabeza. Centro de comunicación. Es el centro de mando. La cabeza es el centro de mando. Por la cabeza pasan todas nuestras emociones y todas nuestras comunicaciones. Y ¿sabe qué interesante? Que 4 de nuestros 5 sentidos están en mi centro de comando. 4 de mis 5 sentidos están allí en mi centro de comunicaciones, en la cabeza. Ellos son nuestra vía de conexión. Son nuestra vía de comunicación con el mundo que nos rodea. La cabeza. Lo que nuestros ojos ven, diga, mis ojos ven. Lo que escuchamos, el gusto, boca, el olfato, nos conectan y nos hacen perceptivos al mundo que nos rodea. Bien importante que usted entienda esto, para entonces ver qué fue lo que Jesucristo hizo allí. ¿Qué fue lo que ocurrió? La cabeza nos conecta con el resto de nuestro cuerpo. La cabeza, una persona con muerte cerebral, ¿qué le pasa al cuerpo? Ya, no responde, ¿verdad que sí? Ok, entonces, en la cabeza, entonces tenemos 4 portales que nos ponen en contacto con la esfera natural, pero esos 4 portales también existen en la esfera espiritual. Nos conectan con lo espiritual, nos conectan con nuestro Padre Celestial. Si la cabeza está enferma, ¿qué pasa con la conexión? ¿Qué pasa con la comunicación? Si es mi centro de comando, si es mi centro de comunicación. De la misma manera, son 4 los portales que en la cabeza nos conectan con Dios. ¿Ok? La cabeza, diga la cabeza. Por ser la sede de los 5 sentidos, es una parte de entonces del cuerpo muy importante. Cuando nos duele, ella nos impide ver, ¿verdad que sí? Que cuando me duele la cabeza, como que, ay, no puedo ver, no puedo leer bien, no puedo, lo que quiero es estar metido en un cuarto oscuro, encerrado, dolor de migraña, ¿ok? Nos afecta en decir lo que responde a verdaderas necesidades, hasta las busca, no quiero ni hablar, no quiero ni decir, nos aleja de lo que queremos ser cuando estamos, diga cabeza. Pregunta, ¿padecemos de dolores frecuentes de cabeza? Yo en un tiempo siempre tenía dolores de cabeza. Gloria a Dios, que también eso se fue. Poco a poco, ¿verdad? Vamos sanando en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Mire, herir la cabeza, tanto en la esfera emocional como espiritual, podemos interpretarlo como una forma de lacerar entonces la personalidad del individuo. Herir la cabeza. Podemos interpretarlo como una forma de lacerar la personalidad del individuo y colocarnos en una posición de vulnerabilidad en nuestras relaciones interpersonales. Cuando a Jesús le golpeaban la cabeza, lo que estaban haciendo era tratando de lacerar lo que era su personalidad. Que no luzcas bien ante los demás. ¿Sabe qué? Logrando así, cuando se lacera, cuando se hiere la cabeza, se logra así que tengamos problemas de comunicación. Diga, golpes en la cabeza de nuestro amado Jesucristo. Pagaron el precio para que nosotros
tengamos una comunicación efectiva con los demás y con nuestro Padre Celestial. ¿Lo está viendo? Pagaron el precio para que la comunicación sea excelente. ¿Por qué usted cree que hay tanta enfermedad mental? Porque si se tiene la cabeza, se tiene todo. Estamos desenmascarando los diseños del infierno en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Sabe qué? Herir la cabeza es igual a distorsionar lo que percibimos a través de nuestros sentidos físicos y espirituales. Se distorsiona. Diga usted, cuando no vemos bien, cuando no escuchamos bien, cuando no podemos gustar, cuando no podemos oler correctamente. 4 de los sentidos están en la cabeza. ¿Qué va a pasar con ellos? Se va a distorsionar lo que percibimos. No solo en la esfera natural, sino también en la esfera espiritual. No vamos a escuchar bien al Señor, no vamos a ver correctamente lo que Él quiere para nosotros. ¿Está viendo? Es distorsionar lo que vemos, herir la cabeza, distorsionar lo que vemos y escuchamos en ambas esferas, en la natural y en la espiritual. Por lo tanto, tener dificultad o enfermedad relacionadas a la cabeza pudiera ser significativo a nivel emocional de conflictos referentes a nuestros pensamientos o crecimiento emocional y espiritual. ¿Ok? Pudiera estar íntimamente relacionado. Hay gente que me dice constantemente y este dolor de cabeza, la tensión, la angustia se le va a la cabeza, dolor de cabeza y el cuerpo habla lo que la mente calla, lo que está en el subconsciente que no sabemos. ¿Está viendo? Las conexiones. Yo no estoy estableciendo aquí en toda esta serie que las dolencias físicas todas están alineadas, ¿ok? A lo emocional o a cualquier. ¿Estamos? Hay golpes, traumas físicos, lo establecido desde un principio, que pueden traer serios, estamos. La dieta que consumimos puede traer serios trastornos en nuestro cuerpo. Estamos, por favor. Distorsión, diga distorsión. Se distorsiona lo que vemos, lo que escuchamos en ambas esferas. ¿Ok? Pudiera ser entonces significativo a nivel emocional, les dije, con relación a, referente a nuestros pensamientos o crecimiento emocional. Herir nuestra cabeza, herir la cabeza es herir nuestro sistema de creencias. Cuando se hiere la cabeza, lo que se está haciendo es, lo que pasó con Jesucristo es que querían herir su sistema de pensamiento, su sistema de creencia. Le pusieron una corona de espinas como imposición de un sistema terrenal, de imposición de un sistema diabólico. Lo que estaba tratando era de interferir con el sistema de creencias. Cuando somos heridos en la cabeza es porque hay un sistema de creencias que está lejos de ser el sistema y el diseño de creencias del reino de los cielos. Le hablaban, ¿cómo es que dice la palabra? Le decía, les escarnecían diciendo, voces, oído. ¿Para qué? Tú no sirves, ¿para qué viniste? ¿Para qué? Tratando de distorsionar el sistema de creencias. Si la cabeza no está en armonía con los diseños divinos, entonces habrá un desequilibrio, diga desequilibrio, en nuestro cuerpo. ¿Ok? Mire qué interesante que el diccionario Nelson señala que la cabeza es la parte del cuerpo humano que se consideraba como la fuente de la vida. La cabeza, fuente de la vida, fuente de la vida. En sentido metafórico, explica el diccionario que perder la cabeza es perder la vida misma. Por el contrario, levantar la cabeza expresa la idea de tener éxito en nuestras jornadas y retos de la vida. ¿Ok? Pero el enemigo que quiere que caminemos con nuestra cabeza cabizbaja, que nosotros no percibamos bien el mundo que nos rodea, que lo distorsionemos. Y que la mente esté pensando en fantasmas, en cosas que no son. Diga, pero diga, gloria a Dios por Jesucristo, que por su llaga fuimos nosotros curados. Mire qué lindo dice el Salmo 27:6.
Dice, luego levantará, ¿qué? Mi cabeza sobre mis enemigos, los que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Sacrificio de qué? De júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jesús te va a levantar la cabeza. Jesús levantará la cabeza de los que han sido heridos. Jesús levantará la cabeza de aquellos que han sido vituperados. Jesús levantará la cabeza de aquellos que han sido traumados. Jesús levantará la cabeza. Cabeza en hebreo es ros. ¿Y sabe lo que significa esta palabra? El vocablo representa literalmente la cabeza como parte del cuerpo humano, pero también la palabra significa e indica el comienzo u origen de una cosa. ¿Será importante mi cabeza? ¿Será importante las heridas de Jesucristo en la cabeza? Es que al Señor no se le escapó nada. No se le escapó nada. Es la cabeza, según este término ros en hebreo, dice que es la fuente o punto donde se comienza. Todo comienza allí. Qué interesante, ¿verdad? Esto está atado a la esfera emocional, tanto como la esfera espiritual. Se utiliza esta palabra para designar también al jefe de una familia, al jefe de una tribu. Alguien designado como cabeza es alguien que tiene autoridad o gobierno. ¿Okay? ¿Y qué es lo que trata el enemigo y los diseños de este mundo? De tirarle ¿a quién? A la cabeza. Varón que estás aquí. Tú eres cabeza de tu familia. Agua, agua, agua. Si la cabeza está enferma, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Es lo mismo en lo natural que en lo espiritual. En todas las esferas. Digan, mire lo que dice. Que esto es hermoso. El ejemplo que nos da. Que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del varón. El varón, la cabeza de la mujer. Primera de Corintios 11:3. Míralo ahí. ¿Está escrito? Escrito está. Escrito está. Entonces, ¿qué vemos allí? Claramente, observamos un orden de gobierno y el concepto de que Dios es la fuente de todas las cosas y Cristo es el agente directo en el cual el hombre es beneficiado. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la fuente de vida y el crecimiento de su iglesia. Miren, la cabeza, el cuerpo responde, y mire esta otra data. El cuerpo, ¿a quién le va a responder? A la cabeza, ¿ok? Esto es dicho de otra manera, ¿verdad? Entonces, no podemos ignorar. Yo dije, oye, es verdad, no podemos ignorar las señales que envía el cuerpo versus ¿a quién? A la cabeza. A veces usted no le ha pasado que tiene como que un dolorcito en el cuerpo y sigue dándole largas al asunto y no le hace caso a lo que el cuerpo está hablando a la cabeza. Porque es que estamos tan conectados y la cabeza sigue y sigue y sigue y sigue. Cuando vamos al médico, ¿qué pasó? Chacho, ¿cómo tú no viniste? Ay, es que yo tenía un dolorcito, pero yo no hice caso. El cuerpo hablándole a la cabeza, pero la cabeza anda por otra cosa. Anda por otros lares y no está escuchando el cuerpo que le está diciendo peligro, 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 atiende, atiéndeme, atiéndeme. Ay, sí, tengo que ir al médico que hace tiempo que tengo un dolorcito aquí, hay tiempo que no voy aquí, que no voy. ¿Y sabe qué? Si ignoramos las señales del cuerpo, tarde que temprano saldrá a la luz que había algo enfermo en el cuerpo y se manifestará en yo no sé, me lo dio el Señor así, en un derrame cerebral o en estados de locura, como vía de escape, ¿al qué? Al no enfrentar las señales del cuerpo. Si la cabeza está enferma, el cuerpo responderá
¿Cómo? Diga conexiones. Tengo que hacerme consciente de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tengo que hacerme consciente de que mi cuerpo y mi mente me hablan. Entonces, mire lo que dice Efesios 4, 15 al 16. Mire, dice, hablando de este orden, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Tenemos que crecer en Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. ¿Cómo tiene que estar todo ese cuerpo? Bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es un principio espiritual que está hablando de algo físico. ¿Ok? De lo contrario, ¿qué va a haber? Va a haber fragmentación. ¿Ok? Principio espiritual. Así como el pasaje nos muestra la importancia de la unidad de todo el cuerpo espiritual, asimismo es en el cuerpo natural, unidad. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Fragmentación, diga fragmentación. Por eso es que hay veces gente me dice, me siento dividido, mentes divididas en unas luchas internas. ¿Está viendo? ¿Dónde está el problema? En la cabeza. Entonces, mire qué interesante. Satanás conoce el principio espiritual de ser cabeza. Él lo conoce. Entonces, ¿cuál es su plan? Destruir, echar por tierra y arruinar los sistemas de pensamiento. ¿Está viendo? Los ideales, las creencias y mentalidad de todo de la cabeza y de aquel que es cabeza, un padre, una madre, un abuelo, un tío, un gobernante. Si tiene la cabeza, lo tiene todo. De ahí la importancia de trabajar con nuestro sistema de creencias y sanar. Por su llaga, fuimos nosotros curados. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Vamos a trabajar un poquito la corona de espinas y cerramos con esto. Hasta aquí. ¿Está bien? Hay más. Diga, hay más. Vamos poco a poco. Me dijeron, vamos tranquila. Así que mire, ¿vieron que estoy tranquila? Diga, la pastora está tranquila. Ok. Mire qué interesante la corona de espinas. Mateo 27, 29. Mire esto. Y pusieron sobre su una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Hablemos entonces de esa corona tejida de espinas que le colocaron en la cabeza. En Palestina abundan los arbustos espinosos que pudieron servir para este fin, para hacerle esa corona de espinas. Se utilizó, se dice que Sisyphus o Azufaifo, llamado Spina Christi. Esto en algún momento, dado que estuve ministrando a la iglesia, yo hablé de esto. De espinas agudas, largas y corvas. Se dice que las espinas pudieron irritar gravemente los nervios de la cabeza, causando un fuerte shock, trauma, un fuerte shock, un gran dolor, cada vez más intenso y agudo con el pasar de las horas. Cuando a Jesús le colocaron esa corona de espinas, le causaron tal shock que todo su cuerpo prácticamente quedó paralizado. ¿Ok? La corona, y mire que esto, la corona es símbolo distintivo de ¿qué? De nobleza, de realeza, de autoridad. La corona es símbolo de triunfo, de ser el vencedor. Es una prenda de honor que distingue al que la lleva. Para los romanos fue un acto burlón. Para Cristo, doloroso y humillante. Fue un acto perverso y demoníaco. Con ese acto, la esfera de las tinieblas pretendía imponer su sistema de gobierno, imponer su sistema de pensamiento y acallar el gobierno divino.
divino. Un trauma puede afectar tanto al ser humano que va a tratar de acallar el sistema de pensamiento divino, porque los gritos de dolor de aquel shock, de aquel trauma, van a ser tan grandes que creerá usted que podrá escuchar la voz de Dios, creerá usted que podrá ver a Dios, podrá usted creer que va a estar conectado con Dios cuando esos gritos y cuando ese trauma está grabado allí en la cabeza. Por su llaga fuimos nosotros curados. La corona tejida de espinas y lo colocada en la cabeza de Jesucristo por los romanos hizo que se convirtiera en un símbolo de la realeza del Señor y de la maldición del pecado que asumió por nosotros. Esa corona nos dio la victoria sobre toda enfermedad mental. La sangre derramada allí cuando se vertía, cuando se le impuso aquel sistema, esa sangre tiene poder para limpiarnos a nosotros y sanarnos. No importa el diagnóstico de depresión, no importa si es bipolaridad, no importa si es esquizofrenia, no importa si es estados de locura, llámese como se llame, demencia, no importa cuál sea, esa corona de espinas pagó el precio sobre toda enfermedad mental en el ser humano. Esa corona nos dio la victoria para reinar juntamente con Cristo. Por su llaga fuimos nosotros. Le damos un aplauso al Señor.